De la misma forma que vimos la función paridad, ahora vamos a definir otra función asociada a la conjugación de carga, o la función conjugación de carga, nombre C, aplicada a una partícula P, por ponerle un nombre, nos va a dar su antipartícula. En la electrodinámica clásica, si nosotros cambiamos todos los signos de las cargas eléctricas, nuestro sistema se va a mantener invariante. Siguiendo ese mismo camino, la función conjugación de carga cambia la carga de la partícula, pero en realidad también podemos tener una partícula neutra, como el neutrón, y aplicarle también esta función, más allá de que podemos tener partículas que son su propia antipartícula, eso no quita que podamos usar la función. Y eso no es todo, porque en el fondo C lo que hace es convertir todos los números cuánticos, específicamente la carga, el número bariónico, número leptónico, la extrañeza, todos los números que teníamos para charm, para bottomness, topness. Lo que queda afuera, vamos a escribirlo acá, es la masa, la energía, el momento, el spin. Todo esto no lo cambia. C va a ser parecido a P de la paridad en el sentido, por ejemplo, que C cuadrado nos da la identidad, algo que pasaba también con el operador paridad. Y en este caso, entonces aplicamos dos veces. En algunos casos nos llevará a la antipartícula y de vuelta a la partícula original. Esta propiedad nos dice, al igual que en P, que vamos a tener autovalores más 1 y menos 1. Sin embargo, a diferencia de P, nosotros ya sabemos que si nosotros tenemos una partícula que es una autofunción de C, eso significa que lo único que puede pasar es esto, que sea más o menos 1, es decir, más menos P. Y las únicas partículas a las que les puede pasar esto son aquellas que son su propia antipartícula, ya que cambien como mucho un signo, en el fondo siguen representando el mismo estado. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, para el fotón y tantos bariones y mesones que vimos neutros. En el caso particular del fotón, que es el cuanto del campo eléctrico, asociado a lo que dijimos al principio, de qué pasa si cambiamos todos los signos de las cargas, que en el fondo también tendríamos que pensar en cambiar los signos de los campos eléctricos. Al ser el fotón el cuanto de estos campos eléctricos, el C asociado va a ser menos 1. En el caso particular donde tengamos dos partículas de spin un medio, una partícula y su antipartícula, en ese caso vamos a tener un autoestado de C con autovalor menos 1 a la L más S, donde L es el momento angular orbital y S el spin. El caso en el que ocurre esto es en el de los mesones, parecido a lo que pasaba con la paridad. Por supuesto no estamos diciendo de dónde viene todo esto, lo estamos nombrando. Y otra cosa parecida que tiene con la paridad es que va a ser un número cuántico multiplicativo. Vamos a poder multiplicarlos para varias partículas. Por ejemplo, la partícula π0 puede decaer en dos fotones. Para los fotones era menos 1, es decir, que en este caso menos 1 por menos 1, el C que tenemos es igual a 1. La partícula π0, teniendo L igual 0 y spin igual 0, con esta fórmula tenemos que tiene un C igual a 1, es decir, se conserva el C. Al igual que en la paridad, va a haber conservación de C en la fuerza fuerte y en la fuerza electromagnética. Y esto implica que, por ejemplo, π0 no puede decaer a 3 fotones. Si bien tiene conservación de carga, pero no va a tener conservación de C.
En general, para la fuerza fuerte también vamos a tener la invariancia, pero en el caso de las interacciones débiles, ahí ya no, y el caso que podemos tomar es el del neutrino, que podemos recordar que en el caso de los neutrinos teníamos que eran derechos cuando hablábamos de helicidad y los antineutrinos eran izquierdos. Así que si nosotros aplicamos C a un neutrino, nos va a tener que dar un antineutrino, pero con la misma helicidad, es decir, si este era derecho, este también es derecho. Y esto no existe. En principio, tomando el modelo que teníamos de los neutrinos, no tenemos neutrinos, antineutrinos derechos, son todos izquierdos. Esto ya hace que no tengamos simetría y porque ya ni siquiera vamos a tener este estado antineutrón derecho para poder realizar lo mismo que hacíamos con los otros, y adicionalmente van a haber otros procesos de fuerza débil que van a violar la invariancia frente a C. Por lo que respecta a la fuerza débil va a ser distinto, como también pasaba con la paridad, frente a la invariancia en estos casos.